Muy buenas noches, sean bienvenidos un día más, una semana más. Aquí estamos desde nuestras casas, pero con todos ustedes. Y no sé, me da la impresión de que de aquí sigamos hasta el mes de julio, porque es donde más seguros estamos viendo lo que se está viendo. Sean bienvenidos, estamos en el programa de salud mental. Gracias, montones de gracias por su seguimiento. Cada vez son más la gente que se incorporan, gente que comparte nuestro programa y eso a los compañeras y compañeros que hacemos el programa pues se lo agradecemos de todo corazón. Es señal de que hay un creciente interés y ya lo he dicho y lo reitero, cuando todo esto pase y ya se acabe esta alerta sanitaria, este programa van a ser un grupo grande, un grupo que vamos a luchar por la salud mental y que nos vamos a posicionar y vamos a pedir entrevistas en la Junta de Andalucía con el delegado de salud y con mucha gente. Pero bueno, la importante y la preocupación, bueno, miren ustedes, hoy vamos a hacer un programa un poco diferente, solamente con dos compañeros. El primero, que va a ser el querido compañero Antonio Pedraja, bien hallado. Un saludo, un saludo a todos los que nos escuchan, como siempre. Hoy el protagonista, pues el doctor Pedrajas, que como saben ustedes es médico interista en el hospital de Antequera. Y luego hablaremos largo y tendido con nuestro querido psiquiatra Antonio Higueras. Son las dos entrevistas del día de hoy, pero las dos van a ser muy importantes. Porque créanme, yo estoy convencido que la pandemia de la COVID-19 probablemente ha cambiado mucho la manera que usted vive su vida. Y con esto ha traído incertidumbre, rutinas diarias que nos han sido alteradas, presiones económicas y mucho aislamiento social. Quizá tú, que nos escuchas, te preocupes por enfermarte. ¿Por cuánto tiempo va a durar esta pandemia? ¿Qué nos va a traer el futuro? El exceso de información, que cada día es más grande, los rumores, los fake news, la información errónea, puede hacer que tú te sientas sin control en tu casa y que no tengas claro qué hacer. Pero nosotros sí lo tenemos claro. Y como lo tenemos claro, pues, querido doctor Pedraja, una primera pregunta, ¿cómo se relaciona la enfermedad mental y la COVID-19? A ver. Pues mira, para empezar, la COVID-19 tiene por el mismo virus afectación directa sobre el sistema nervioso central. Es decir, hay pacientes que tienen afectación directa, hay pacientes que tienen encefalitis, que tienen trastornos de coagulación que pueden dar también infartos cerebrales y un estado de inflamación que puede afectar de manera, digamos, somática en lo que es el organismo directamente, haciendo un daño directo. Pero además de eso, el hecho de que un paciente tenga COVID, desde el punto de vista psicológico, psiquiátrico, pues son pacientes que están enfrentándose a un daño serio, a un riesgo grave, a una situación de gravedad que es apreciada por el paciente de una manera muy, muy directa. Un paciente que ha estado ingresado durante ingresos larguísimos en la UCI. Hay pacientes que han estado cerca de 2 meses ingresados en una UCI, salen de una UCI totalmente empezando a vivir de nuevo. Pacientes que son incapaces de levantarse de una silla por sí mismos, de comer por sí mismos, porque durante ese estado en que en la UCI, con esos cuidados intensivos, se ha intentado mantener vivo al paciente, que respire adecuadamente y que se recupere, que a veces incluso pues, con insuficiencia respiratoria, con necesidad de oxígeno, pero además el resto del organismo ha pasado por mucho daño. Hay pacientes que solamente el daño muscular de haber estado metidos en una cama durante tanto tiempo son incapaces de valerse por sí mismos. Eso crea ya una sensación de angustia, de ansiedad, de minusvalía, que son recuperaciones y rehabilitaciones de pacientes que también van a alargar. O sea, durante han estado 2 meses en una UCI, hay pacientes que no van a tener que estar otros 2 meses, como poco, hasta que sean capaces de medio empezar. Después, y solamente por poner una fecha aproximada, en tener la capacidad de salir solo a la calle entonces todo eso crea
un daño psicológico que también es muy, muy, muy importante. Y puede crear, pues, estrés postraumático, crisis de ansiedad, sensación de miedo a salir. Eso, el paciente que ha padecido el coronavirus, directamente ese daño, y luego los familiares, la atención y todo eso crea una lacra en todo el ambiente familiar, que es muy serio. Pacientes que han estado a lo mejor ingresados, que no han llegado a estar en la UCI, pero han tenido que estar solos en su habitación, solamente con el acompañamiento directo de la enfermera. Una situación que es difícil a veces hacerse la imaginación de hasta qué punto los pacientes lo han pasado muy, muy, muy mal. ¿Cómo? Supongo que cada día o cada semana cuando hablamos es inevitable preguntarte, bueno, ¿cómo va el Hospital Comarcal de Antequera? La semana pasada nos dabas alegrías tremendas. Supongo que esta semana serán más, ¿no? Sí, la verdad que dentro de ese pequeño ámbito del que yo puedo hablar directamente, pues no deja de ser una representación de lo que estamos viviendo a nivel nacional o mundial. Permitidme la exageración de amplia, pero desde la zona pequeña de la que yo puedo hablar directamente, sí es cierto que estamos viendo como tanto la incidencia como la prevalencia de la enfermedad de enfermos ingresados de tratamiento hospitalario es mucho menor, mucho menor. Ahora mismo se están haciendo ingresos que realmente tengamos sospecha de coronavirus, contados al día, y que sean sospechas, luego al final ni siquiera muchos de esos no se llegan a confirmar. Son pacientes que, aunque vienen con un cuadro respiratorio, con sensación de dificultad respiratoria, con fiebre, a veces son otro tipo de infecciones respiratorias o son agravamientos de otro tipo de patología cardiorrespiratoria que no están en relación con el coronavirus. La verdad es que quizá no es una pregunta inevitable también todas las semanas, perdón, los test, los famosos test. ¿Hay ya para todos? Los test se siguen. Mira, los test es que habría que hacer muchas preguntas relacionadas con los test. Claro. Para empezar, siguen no estando a total disposición del profesional. Se están haciendo con cuentagotas, vamos, por lo menos desde el punto de vista de mi conocimiento y de la necesidad que yo veo en los pacientes que llegan al hospital. En atención primaria yo pregunto a mis compañeros y nadie me asegura, me llega a asegurar que se están haciendo con soltura los test de coronavirus, de la PCR en los centros de salud. Nadie se atreve a decirme, no sé, o no parece que haya. No te preocupes que sí, siempre hay, parece ser que, en tal centro de salud puede que. Entonces, no tenemos una disponibilidad total de los test, se sigue haciendo de manera muy restrictiva. Y en el hospital, pues se hace cuando hay una sospecha. Y a veces, aunque no haya sospecha, pues en pacientes lo que hay que hacer es alguna técnica diagnóstica o algún tipo de tratamiento que sea más invasivo. A lo mejor se plantea hacer el test a mitad de ingreso para poder hacer, por ejemplo, no sé, alguna punción, digamos, un paciente que viene por una masa pulmonar, por poner un ejemplo. Ese paciente viene a hacer sus estudios, a hacerle su escáner, a hacerle su punción, aunque no tenga coronavirus. En estos pacientes, o pacientes que vienen a hacer una cirugía menor, estos pacientes interesa saber la situación infecciosa en relación con el coronavirus, porque si hace 2 días o 3 han estado en contacto con alguien, puede desarrollar la enfermedad a lo mejor dentro de un tiempo, y es un paciente que ya está delicado a la hora de hacer de poner un tratamiento, a la hora de hacer una prueba o a la hora de hacer una intervención que compromete la salud de un paciente. No podemos, hay que estar totalmente seguros de que ese paciente no ha estado en contacto con el coronavirus y no lo va a desarrollar en los días siguientes. Bueno, pues a veces esa prueba no se hace de primera, se tarda en hacer. La disponibilidad ahora mismo sigue siendo muy, muy limitada y sigo pensando que tendríamos que tener más test y poder hacerlos con más facilidad. O sea, en este caso, ¿usted le aconsejaría, doctor, a cualquiera que nos esté oyendo que si nota síntomas vaya pues a su centro médico y pida que le hagan un test?
¿Es posible eso? Pues si alguien tiene síntomas de coronavirus, tiene que seguir las recomendaciones. En principio, lo ideal sería contactar, es decir, un cuadro, digamos, de tipo gripal, un cuadro respiratorio, con fiebre, con tos seca, con secreción nasal, con molestias. Lo ideal a día de hoy sigue siendo contactar por teléfono con el centro de salud. Es decir, porque estamos evitando un contacto con otras personas y desde el centro de salud le van a decir lo que tienen que hacer. Incluso si hay disponibilidad de test, a veces se siguen haciendo en domicilio. Pero cada centro de salud, es que ya digo, yo no trabajo en atención primaria y no sé cómo va a funcionar. Entonces, la actuación sigue siendo esa. O ir a un centro de salud, lo que pasa es que podemos contagiar a más personas y es más delicado. Si un paciente no está grave, no tiene dificultad respiratoria, no tiene una alteración del nivel de conciencia, no tiene una fiebre altísima que le hace incluso difícil comer, pacientes con fiebre muy alta pues se encuentra mal, incapaz de tomar ninguna medicación. Si puede hacer una consulta telefónica desde el teléfono en el centro de salud, su médico de cabecera, su médico de atención primaria, le va a facilitar las cosas para hacerlo bien, incluso mejor, sin necesidad de desplazarse de su domicilio. Y el paciente que tiene esos síntomas, que está con fiebre, que se encuentra mal, que tiene sospecha de tener un coronavirus y se encuentra con sensación de dificultad respiratoria, alteración de nivel de conciencia, agravamiento de patología crónica previa, lo que tiene que hacer ir directamente a urgencias de un hospital. Doctor Pedraja, ahora ha observado lo mismo que he observado yo, que mucha gente que nos está oyendo, nos hemos relajado tanto que la gente, bueno, pues amontona las playas, amontona a la hora de correr, no se guarda la distancia normal que debía de guardarse. Nos sentamos sin la mascarilla en los bares. Nos hemos relajado mucho. Sí, nos hemos relajado mucho. Hemos pasado de una actuación por parte de la autoridad que ha sido especialmente represiva, digamos, o de confinamiento excesivo, a que en el momento que se levanta el confinamiento parece que la responsabilidad de estar en casa, de mantener la distancia, de tener las medidas de prudencia, de usar una mascarilla, de lavarse las manos, de evitar contacto y idas y venidas, parece que esa responsabilidad no es de la población, no es de las personas. Cada persona tiene que ser responsable, no podemos esperar a que nos... Sí. ¿Antonio? Perdón, ¿se me escucha? Sí, te escucho. No, te escucho. Que no podemos esperar a que sea el ayuntamiento o la autoridad de la comunidad autónoma o el gobierno de nuestra nación quien nos tenga que decir que estemos encerrados y siendo responsables. Tenemos que ser responsables. Independiente, por supuesto que hay que volver a la normalidad y mientras antes mejor, pero la normalidad no está solamente en salir a hacer deporte. La normalidad, lo más importante de la normalidad no es salir a una terraza. Y si hacemos esas actividades, pues habrá que hacerlas con una prudencia extrema. Hay que seguir siendo muy, muy prudente. En relación con esto, algún comentario que he escuchado pues de la autoridad sanitaria en la tele y demás, que las personas que hacen deporte, que hacen a lo mejor un deporte un poco más extremo y demás, que si usan mascarilla o no usan mascarillas, que haciendo deporte no se puede usar mascarilla. Por supuesto que no. El asunto a veces, me parece a mí, es valorar, ¿hace falta o es necesario el deporte extremo en toda la población? Es decir, si tú haces un deporte en el que te puede estar exponiendo al coronavirus y tener una infección grave, y un deporte con el que tú no te estás buscando la vida, es decir, no tienes una actividad deportiva profesional, a lo mejor lo que hay que hacer es restringir pues ese tipo de actividad, o por lo menos tener la prudencia. Si yo para hacer deporte me tengo que ir a correr, pongamos, al Paseo Marítimo de Málaga, y el Paseo Marítimo de Málaga está de bote en bote, lo que no puedo hacer es exponerme sin mascarilla porque es que tengo que hacer deporte. A veces las obligaciones y hacer las cosas razonadamente hay que replanteárselas, ¿no? Es curioso, a mí me sigue llamando la atención, y tú lo acabas de decir,
las terrazas llenas, la gente haciendo deporte. Por desgracia, la gente está haciendo deporte en una hora en que está restringido, que esa será otra cosa. A lo mejor hay que levantar la restricción horaria para que la gente haga deporte cuando bien le parezca, pero siempre contando con que los ciudadanos somos responsables, pero es que a veces parece que no, que necesitamos que nos aten o que nos digan dónde tenemos que estar y qué no estar para ser responsables. Sí, claro, pero es que luego ya entra ahí también, bueno, pues la libertad personal de un ser humano. Vamos a ver, yo como persona mayor... Yo me parece que la libertad personal es muy importante, pero apelo a la responsabilidad a la vez que a la libertad. Eso lo hacemos todas las semanas, doctor. Pero vamos a ver, a mí porque el mero hecho de que yo tenga 70 años, tengas limitado mi horario de salida de día a 12 y por la tarde de 7 a 9, me parece una auténtica barbaridad. Por supuesto. Me parece que están, mis derechos como ciudadano, me lo están cohibiendo. A ver, yo puedo salir a la hora que me dé la gana, mientras yo cumpla los requisitos que marca la ley y salga con mi mascarilla y me lave las manos y me cuide. ¿Por qué me tienen que poner un horario? Pues posiblemente por eso, porque al final no somos ciudadanos ejemplares, no somos ciudadanos responsables. Y entonces, como la gran mayoría parece que, entonces yo sigo pensando que en el momento que hubo a hacer el confinamiento era de necesidad, pero se tenía que haber hecho un desconfinamiento antes. Hay que intentar volver a la situación previa lo antes posible. Hay que intentar que, sobre todo, claro, cuando no había mascarillas, pues es que no había mascarillas, pero ahora que hay mascarillas que están obligando a hacer mascarillas, vamos a dejarnos de horarios, vamos a dejarnos de por qué Granada y por qué Málaga, lo digo porque eso es lo que nos pilla nuestra provincia, es que estamos precisamente todavía en fase 1 en nuestra provincia, entonces por solidaridad con otros andaluces, pero vamos, no sé cómo están en otras comunidades, pero no creo que Málaga y Granada sean las peores provincias o que no merezcamos este castigo a estas alturas de la película. No. Seguir en fase 1 no tiene sentido. Vamos a usar más mascarillas, háganos más test y déjennos hacer nuestra vida lo mejor posible. Yo todavía no he podido ir a ver voy a poner mis casos personales. ¿Cuántas personas no han podido ir a ver a un familiar querido desde hace 2 meses? ¿Cuántas personas han tenido que ir a ver a un familiar que incluso está enfermo o ha tenido problemas por otras circunstancias o ha tenido alguna situación que atender y se ha visto... ¿Cómo? Antonio, yo llevo sin ver a Noemí, dime. Pues que yo llevo sin ver a mi hija Noemí, pues desde mediados de marzo, desde el último programa que hicimos en la radio. Porque tú eres responsable, pero es que por desgracia hay personas que han ido a atender, y conozco casos, y todos conocerán algún caso, de personas que han ido a atender a su madre porque se ha caído y tal, y han parado a mitad de la carretera, y es decir, no solamente... parece que encima a lo mejor le han perdonado no poner una multa, lo han devuelto a casa y no han permitido ir a más que claro. El problema es que como somos muy vivales en este país, me imagino que el Guardia Civil, el policía local o quien fuese, o el policía nacional que detenía ese vehículo, no se cree ya absolutamente ninguna excusa, pero claro. Es que hay situaciones reales que han dado lugar a esa total distopia, por decir algo totalmente que no tiene sentido, que no es normal en una sociedad madura y libre en la que supuestamente tendríamos que estar. Es decir, mire, es que mi madre se ha caído, no, usted se va a su casa. ¿Y quién atiende a mi madre? Bueno, pues ya veremos quién y de qué manera. Pero me gustaría ir a ver a mi madre porque ha tenido este problema. La verdad que sí. Nosotros no nos cansamos de repetir aquí semana tras semana de que tenemos que tener mucha precaución y que esto está en el aire y en cualquier momento nos puede llegar. No está en el aire, no está. Más. Está en otro paciente, está en otra persona, esa es la idea. Porque además, como al principio estuvimos hablando, al principio del programa de hoy, hablábamos de cómo afecta pues a las personas desde el punto de vista psicológico y psiquiátrico y demás. Hay... Por ejemplo, por poner muchos trastornos obsesivos compulsivos que ahora se van a estar agravando, trastornos obsesivos compulsivos de limpieza, personas que se están dejando las manos con lejía, con productos que están continuamente limpios. Eso es terrible. El asunto es que esas circunstancias no podemos agravarle, es decir,
el virus no está en cualquier lado, no está en toda la superficie y no se mantiene de manera permanente y para siempre, teniendo un aseo elemental, que no hace falta que sea de continuo, y en una casa que esté medianamente higienizada el virus no va a estar. De hecho, porque si las personas que están en una casa están bien y están sanas, no está el virus y no va a entrar corriendo por la ventana a atacarnos. Es decir, el contacto tiene que ser entre persona y persona y con esa cercanía de 1,5 metros, 2 metros, y sin ningún tipo de protección. Pero si guardamos la distancia, si no nos chocamos las manos, si no nos abrazamos, ya llegará el momento. Pero si hacemos bien las cosas, el virus no está en cualquier lado, está en un vecino con el que cruzamos, alguien que nos atiende cuando nos vende el pan, alguien. Entonces hay que ser muy prudentes, pero no hay que tener miedo ni una sección especial, ni porque hay gente que ya parece que se va a infectar solamente por beber agua del grifo o por... sí, es una situación que se nos hace es muy difícil explicar, sí, es cierto. Y sobre todo cuando desde las autoridades ha habido tantos cambios de actitud, tantos cambios de recomendaciones, eso lo peor. Ahora sí, pero ahora no, pero ahora otra vez, pero ahora después otra vez no. Eso es lo peor. Eso ha sido lo peor. Pues querido doctor Pedraja, espero que esta semana hayamos aclarado algunas dudas a mucha de la gente que nos escucha, y nos veremos o volveremos a reencontrarnos la semana que viene, o bien a través del teléfono desde tu casa y de mi casa, o bien en la radio si es posible. Esperemos que sea en la radio. Hay que intentar volver a lo anterior lo antes posible, por supuesto con prudencia, por supuesto con mucho cuidado, pero esperemos que sea pronto. Bueno, pues muchas gracias, doctor. Y ahora vamos a escuchar un tema de un gran amigo de Juan Manuel Ortega García. Aquí todo el mundo lo conoce en Málaga como Juan de Manuel. Él ha escrito un tema musical sobre todo esto que está sucediendo, y ha tenido el placer de enviármelo para que aquí en Onda Color Radio, en el 107.3, lo estrenemos. Se titula Para seguir viviendo. Escuchen. Hoy, cuando la vida a la espalda nos dio y nada ya será tal como ayer, hay que saber que nunca es tarde para comprender que en un instante todo se acabó. Y es que la vida pasada se fue, y como antes jamás será igual. Las calles desiertas, balcones poblados, y cuánta caricia esperando ha quedado. Los padres y abuelos se fueron callados. No hubo despedidas, ni besos, ni abrazos, y aunque las tristezas nos rompan el alma, y llenos de impotencia te arden las entrañas, el miedo sintamos en cada mañana. Hoy aguantaremos un día más para seguir viviendo. Quizás la vida tal vez se enfadó, nos asestó con un golpe mortal y sin piedad
rompió en pedazos nuestro corazón. Hoy la luz le dijo a la oscuridad: quieren robarnos la fe y la ilusión, quieren negarnos la felicidad. Lo que era importante, cosas cotidianas, encuentros de amigos, palabras cercanas, aquello que hicimos en cada jornada. Un beso, un te quiero, un color esperanza, todo ello ha quedado en un resistiremos, un sentirnos preso, confinado en casa. El día y la noche se hicieron eternos, pero aguantaremos un día más para seguir viviendo. Para seguir Bueno, pues después de escuchar este maravilloso tema musical, para seguir viviendo, nosotros queremos seguir viviendo aquí en el programa de salud mental, y para vivir y para lo que se nos avecina y para lo que se está hablando, pues tenemos al otro lado del teléfono, en Granada, a nuestro querido amigo Antonio Higueras. Querido amigo, bien hallado. Pues exactamente igual, querido y amigo Paco. Así que una vez más pues tenemos la posibilidad de hablar en tu programa. La verdad que sí, porque hay una cosa que me preocupó enormemente y lo comentamos tú y yo a través de WhatsApp sobre un vídeo en YouTube, la salvajada que se está haciendo con los niños. Pues francamente ese hecho concreto que se dio en Francia y que puede estar reproduciéndose en otros lugares de esa u otra manera, pues es verdaderamente espeluznante, vaya, por utilizar un término fuerte. Una cosa es cómo se afronta una enfermedad y otra cosa es cuando el ser humano, para tratar de poner remedio a algo, lo que hace es empeorar la situación. En el terreno humano hay dos grupos de población muy vulnerables, que son los ancianos y los niños. El adulto maduro se supone que tiene más capacidad de afrontar dificultades. Bueno, pues a los niños cabe, porque son tan frágiles, tan sensibles, con una fantasía y una imaginación tan poderosa, que no tienen el completo control de lo que pasa, el resto se lo imaginan y lo fantasean. Bueno, pues la salvajada concretamente, porque nuestros oyentes no lo saben, lo compartimos los dos, se les había ocurrido la peregrina idea, yo creo que punible, que es en un colegio que han abierto en Francia, han vuelto los niños a determinados colegios, pues a niños pequeños, preescolares, escolares, de muy temprana edad, le habían dibujado un cuadrado en el patio del recreo, un cuadrado con pintura en el suelo a cada uno, y entonces estaba el niño en su cuadrado a 2, 3 o 4 metros de otro niño, quieto ahí encerrado en su cuadrado, sin poder moverse. Ese era su recreo. Bueno, claro, imagínense lo que puede estar pasando por la mente de un niño así, encerrado sin muros, pero representándose qué habrá hecho él para que lo encierren de esa manera. Que eso es lo que hace el niño. El niño no va a entender que un virus, que es una cosa que no ve, que está produciendo muerte y que hay que defenderse, que si las gotitas al hablar transportan el virus y hay que estar... El niño no se imagina eso para nada. El niño puede creerse que algo mal ha hecho. Cuando un niño se separan los padres, lo primero, y eso lo digo de la práctica profesional, piensa es que algo malo habrá hecho él para que sus padres se separan. Ahí llega siempre la culpa del niño, que siempre piensa que puede estar haciendo algo mal, entre otras cosas porque se le regaña mucho. Y no bajes por la escalera, no haga esto, no haga lo otro, toque los enchufes, pues piensa que algo ha traído. Pues
el niño que se le castiga de esa manera, es un castigo cruel, ¿no? Encerrado en un cuadro, para eso mejor en su casa, no vaya ni al colegio, no a un colegio. Pero te puse ahí quizás un poco exagerado, eso es un campo de concentración. Pues el niño encerrado de esa manera sobre una pintura, sin poder tocar, sin poder jugar con su compañero, sin poder interaccionar como hace, es un suplicio. Y aparte del suplicio en sí, es qué piensa él que habrá hecho para merecer tamaña barbaridad. Y por ahí pues se puede uno llegar a situaciones muy, muy preocupantes de lo que está pasando en su mente. Así que medidas acerca de los niños para prevenir, cabe que sean más imaginativas, más adecuadas, y desde luego para eso está mejor en su casa con sus padres que no en un llamado, entre comillas, colegio. Doctor Higueras, cuando hablamos ahí dentro del segmento de la población, estamos hablando de los niños, pero hay un grupo muy importante que son las personas mayores, que eso sí que lo están sufriendo, eso sí que están viviendo algo que jamás en su vida, en su dilatada y larga vida, han vivido. Y eso sí les está afectando, yo creo, psicológicamente, una auténtica barbaridad. Paco, yo creo que de las veces que más solemos estar en sintonía, porque tenemos una visión muy próxima de las cosas, pero esta es que la suscribo al 100% tus inflexiones. Un sector vulnerable y sobre el que ha caído la injusticia y el peor hacer son los ancianos. Y dices tú, por primera vez en su vida, yo suscribo eso. Nosotros nos podemos remontar por escritos, por historia, por lo que sea, hasta la época, yo qué sé, casi de la prehistoria. Pues los ancianos siempre han estado con su familia. Pues han estado en la tribu, han estado en las casas, pero no remontándonos a la Edad Media. Nuestros abuelos estuvieron en casa de nuestros padres, pero este mundo en el que nos sumergimos todos, que se nos exige rendimiento, que una mujer trabaja, que el marido también, que los niños tienen que estar desde muy temprano, el anciano no tiene lugar en la casa porque está torpe, está deteriorado, es un peligro si prende fuego, si se cae por la escalera, no se puede dejar solo, y tener un cuidado completo de él pues exige un nivel económico tremendo que ha requerido lo mismo, es el equivalente a la guardería. Es que fruto de que las casas se ha puesto todo el mundo a salir fuera, pues los niños van a la guardería y los ancianos a las residencias. Así que por primera vez en la historia las residencias se han llenado de ancianos. Bien, es la etapa final de un ser humano, la que tenía que ser más digna, la que tenía que tener más reconocimiento, más cuidado, porque es su despedida de este mundo. ¿Qué hace uno cuando va a despedir a un ser querido? Los 2 días anteriores se lleva a comer esta, porque está despidiéndose. Bueno, pues la despedida de la cantidad de ancianos que han muerto en esta historia es algo que nunca podremos dimensionar lo suficiente. Pero no es solamente los que han muerto, es que al día de hoy, ahora mismo que estamos hablando tú y yo, están pasando situaciones inhumanas a unos niveles extremos. Eso no dice que los maltraten intencionadamente sus cuidadores, no, que están desbordados, que no saben qué hacer, que tienen directrices muy contrapuestas, que les ha pillado con muy escasa dotación. No olvidemos que la mayoría son centros privados, es una empresa que recoge beneficios, y es así está todo el mundo, pues no han dimensionado lógicamente su equipo humano, su equipo en general de atención a una historia como esta. ¿Qué ha ocurrido? Porque se ha hecho pues casi lo que hablábamos de los niños. Yo te puedo decir, pero así, conociendo directísimamente, 3 meses ya encerrados en una habitación. A ti te ponen, a mí, encerrado en una habitación. Estando deteriorados, es decir, que nuestras capacidades mentales pues ya no saben bien valorar qué es eso, si está en mi casa, no en mi casa, estoy en una residencia, mi familia se ha muerto, yo qué hago aquí, quién soy, bueno, lo que significa el deterioro, la desorientación y demás. Encerrado mañana, tarde y noche, sin poder interaccionar, y que cuando se abre la puerta entra una persona vestida que no se le reconoce ni la cara. Le suelta una bandeja, se la come o no se la come, si puede, o le dan de comer si tiene en medio, y otra vez otro encierro, y otro día, y otro día. Es algo tan inhumano, prohibida la visita a la familia.
Es que, hombre, lo cómodo en esta vida es tomar esas decisiones drásticas. Es verdad que como entre una carga de virus importante en una residencia, se lleva un tercio por delante, vamos, por decir algo. Y hay que prevenir todo eso. Pero, hombre, es como, me va a permitir el ejemplo, yo en la unidad de agudos, cuando había un problema, un paciente más problemático que estaba incordiando mucho, que tal, bueno, pues yo siempre decía, este requiere más atención, hay que estar más encima de él, hay que hablar más con él, hay que ver por qué se está sintiendo así. Pero cuando llegaba alguien que lo que quería es que no se le molestara en su guardia, digo su guardia porque es el máximo responsable, también la enfermera y los auxiliares, etcétera, pues vamos a atarlo a la cama. Y se tira, claro, se tira atado 24 horas en la cama, desde luego casi ya no incordia. Le hará gritos, pero ya cierro la puerta y punto. Pues esto igual, pero eso no es la medida. No incordia. Hay muchas maneras de que no incordia, o de atenderlo, o de estar cerca de él. Pues esto igual. Hay muchas maneras de prevenir que no entren los virus allí, más que como pasa en un quirófano. Pues se extreman las medidas de asepsia, de que entre un familiar con una mascarilla de protección suficiente, que haya una sala especial acondicionada, visitas programadas y luego sale uno y entra otro, hay unos canales de entrada y otra de salir. Bueno, imaginación como siempre, pero no, abajo la imaginación, cerremos las puertas, no viene ningún familiar, es decir, el débil contacto que tenía con el mundo a través de familiares, que los pobres pues podían salir del trabajo a hacer esto, pero ir a visitar a su padre, a su madre, allí, porque lo he visto, es que es un caso que tengo muy cercanos de mí, y no quiero trasladar mi propia situación personal, que la podría decir. Pero 3 meses encerrado, bueno, yo he visto deterioros de eso, pero abismales, que es una de las consecuencias de esto. El profundo deterioro, eso es el que se ha salvado, que han fallecido, pues, y de qué manera han muerto, y cómo han estado los cadáveres allí, y cómo, en fin. Creo que es la etapa más negra, tú lo has dicho, yo me he extendido, de que hemos procedido frente a los ancianos. Y estamos todavía en ella, y podremos remediarla. Yo estoy luchando aquí en Granada, concretamente en una situación que me pertenece, de cómo puedo ir a ver a un familiar muy cercano. Es que no puedo. Pero mire usted, dígame que vaya forrado, que entre a tal sala, que esté media hora, que sea previa cita, que después echen ustedes todos los sprays que quieran. De acuerdo, yo acepto no. Totalmente de acuerdo en que tengo que ser extremadamente cauto, porque como yo sea un vehículo de gérmenes para ese lugar, pues algo terrible, pero no se puede arreglar ese problema sencillamente cerrando la puerta y dejando a una persona dentro. Pero todavía... Trágico, ¿eh? Pero es que esta tragedia, Antonio, es tremenda, pero además es tremenda porque si uno observa los datos que hay, por ejemplo, en una ciudad como Málaga hay más de 80.000 personas mayores de 67 años que viven solas. Y que nadie se preocupa por ello. Y que de repente, pues, ha dejado de verlo y llegan los bomberos y se lo han encontrado muerto. Pues eso, ¿qué ocurre, Paco? Mira, si nosotros lo que nos estamos cuestionando esto, es decir, teníamos un traje, ¿no? En términos simbólicos, me gusta mucho, por ejemplo. Esto es un traje que no ha resistido el tirón, porque estaba hilvanado, porque estaba mal cosido, porque era de una tela malísima, y a poco que hemos empezado a tirar, pues se ha roto por todos lados. Porque, y poco que cantábamos que teníamos la mejor sanidad del mundo, pues yo me lo cuestiono. Yo no te voy a decir que ahora que tenemos la peor, porque tampoco sería injusto, pero yo no me puedo creer que teniendo la mejor sanidad del mundo, un problema sanitario, tenemos la mayor tasa de mortalidad del mundo. Somos el número 1 de 192 países en tasa de muerte. En definitiva, pues es por un problema sanitario, no ha sido por un problema de un terremoto. Pues yo pongo en solfa nuestra sanidad, tanto aplauso y tanta historia, la pongo en solfa de la A a la Z. Que hay casos excepcionales, magníficos, que han pillado de improviso, bien, pero a todo el mundo le ha pasado igual. Pero somos los últimos. Así que me cuestiono, yo ya no te voy a decir en qué lugar estamos, pero desde luego yo no me trago que somos la joya de la corona ni que tenemos la mejor sanidad del mundo. Eso en primer lugar. Segundo, los servicios sociales. ¿Tendremos trabajadores sociales?
trabajadores sociales que generalmente, ridiculizando un poco el asunto, se dedican a decir cómo tienes que rellenar un formulario, hacer esto, una evaluación. Pero trabajadores de campo que vayan a una casa, que vean una situación donde está una persona aislada que no tiene medios. Esto ha puesto en solfa los servicios sociales. Pero esto pone en solfa nuestro país, que es un país que tiene una capita de desarrollo, y el resto, a poco que profundiza, cuando viene una cuestión de esta, se pone en evidencia lo mal que funciona políticamente, lo mal que funcionan sus administraciones. Pues porque es una cascarilla que no resiste el más mínimo estrés, en el sentido de algo sobrevenido. Acabo con un argumento. Mira, tú imagínate que hay un terremoto grado 7 en 190 países. 190 la misma intensidad de terremoto. En uno se caen el 10% de los edificios y en el otro se cae el 80% de los edificios. ¿Qué te dice? Pues evidentemente que en el que se han caído el 80% de los edificios eran una caca y que estaban mal construidos y que no se habían previsto una cantidad de reglamentaciones, porque la misma intensidad de terremoto ha dejado muchos edificios en pie en otros lugares. Pues nuestro país es como que ha tenido el mismo terremoto, vamos a ponerlo así, que en otros lugares, y aquí los resultados, y no lo estamos evaluando, como tú bien dices, no estamos evaluando qué está pasando con las personas que viven solas ancianas, qué está pasando en las residencias, qué está pasando en algunos hogares que se ha perdido un empleo en la única fuente de ingresos que había, porque algunos todavía ni han cobrado esas ayudas que tan grandilocuentemente pues nos castigan todos los días con el sermón de los ERTE y demás. Bueno, yo me estoy entristeciendo mucho por el país en el que vivo, de verdad. Me gusta, lo quiero, lo amo porque es mío y me ha parido, pero qué mal funciona, qué mal funciona. Y la verdad es que es una auténtica pena porque, como usted decías tú muy bien, el problema viene cuando esto pase, ¿no? La cantidad de divorcios que van a haber, la cantidad de afectados mentales que van a haber, unos porque han perdido su trabajo y les va a costar una barbaridad volver a encontrar, la cantidad de gente que les da vergüenza tener que pedir comida porque jamás lo han tenido que hacer, y algunos no son capaces. Todo esto tiene que traer una secuela, Antonio, bárbara. Nuestra mente es una esponja, es que absorbe todo eso. Absorbe que uno se quede sin empleo, que a uno se le muera un familiar, que yo esté aquí encerrado y me esté peleando todos los días con mi pareja, porque antes nos veíamos 20% del día y ahora ya nos vemos el 80%, y eso ya tensiona las cosas, etcétera, etcétera. Y todo eso repercute, sin duda. Ahora, también te quiero decir una cosa, Paco, que me gustaría dejar claro. Hay un término con la salud mental que, como yo, el término ya sabes que no me gusta nada, pero no por cuestión de plurito, es que no me gusta porque no es adecuado, porque esto no tiene nada de salud mental. Los profesionales no somos de salud mental, somos de patología mental. Atendemos patologías, y patologías definidas, y no es lo mismo que uno de 2 noches sin dormir, o que esté preocupado, o que tenga tristeza por una cuestión real, o un poco ansioso. Eso no es una enfermedad mental. Eso significa que nuestra mente está viva y que reacciona, y no cabe poner el término enfermedad para cualquier cosa que uno no esté a gusto, o que no sea feliz, o que le vayan mal las cosas. Y menos los profesionales podemos dar respuesta ni al paro, ni a las pérdidas, ni a los divorcios, ni a lo que se llevan mal, para nada. Entonces, lo que sí es verdad es que tenemos que poner límites. Y yo creo que es muy, muy importante, una tarea que llevo tiempo pensando. Sé que no es muy popular, porque aquí, claro, si fuera político, diría todo el mundo lo tenemos que atender porque tenemos... Vale, eso es muy populista, pero eso es una ficción. Mira, en la enfermedad del cuerpo no es lo mismo que a uno le duela 2 días la rodilla, pues por lo que sea, por hecho que fuera, ya está, eso no es nada, que tener una artritis reumatoide. Mire usted, la medicina está hecha para tratar la artritis reumatoide, no para que usted tenga una molestia 2 días. Eso no se lo arregla la medicina. Pues en el terreno psíquico todavía es mayor, porque las fronteras están menos precisas entre lo que es enfermedad y lo que no es enfermedad. Y tenemos que reservar los recursos de la llamada salud mental para las enfermedades mentales. Cuanto más grave, más. Nosotros entendemos muy bien, Paco, tú entiendes perfectamente, y la mayoría de la población, que tú tienes un problema de una muela cariada y tú no vas al seguro. ¿A que no? Pues una muela cariada es una infección, la boca tal, eso sí que es enfermizo. Pues no,
tienes que irte a tu dentista y te lo tienes que arreglar como puedas. No digamos ya otras cosas, que ya no es una muela con caries o que tiene un flemón. Tú tienes tu diente mal alineado y eso es un problema de oclusión dental y un problema estético. Pero tú no se te ocurre decir a tu médico, mira usted que tengo los dientes que están ahí un poquillo, a ver si voy, que me ponen mi prótesis, me le hacen unos implantes, me dejan mis dientes blanquitos y muy bonitos. No, porque los recursos son finitos y tú no vas a emplear a un cirujano maxilofacial para eso. Así que en salud mental igual, no cabe estar que hoy tengo un problema porque tengo una situación complicada con mi novio y vengo aquí y pido esto porque estoy pasando una mala racha. Eso no se puede atender aquí. ¿Qué se puede hacer? Pues, 1000 cosas. Pero desde luego no consumir servicios. En cambio los servicios tienen que dar la talla máxima para tratar la psicosis, para tratar los trastornos afectivos mayores, para tratar los graves problemas de ansiedad, para tratar lo que son las patologías. Pero hay un sinfín de cosas que, mire usted o va a un psicólogo privado, o va usted a hacer relajación, o meditación, o a deporte, o echa una tarde con un amigo y a ver lo que le puede ayudar. Es decir, 1000 resortes pero creo enfatizar que hay que establecer una cartera de servicios definida. Hay que emplearse a fondo y hay que ir a la visita domiciliaria y hay que atender a los pacientes no desde detrás de un mostrador amurallado, que es la vergüenza más grande que hay en los hospitales. Los servicios de psiquiatría son la mayor vergüenza hospitalaria, los más deshumanos de todos, y sálvese los que puedan. Y sobre eso sí, porque una persona que está ingresada en una unidad de agudo es una persona que está gravemente enferma. En definitiva, que cuando se abran las puertas tendremos que acomodar los servicios, pero que la avalancha de que yo estoy preocupado, es decir, yo he perdido el puesto de trabajo y estoy preocupado y estoy que no duermo, ¿qué me van a hacer a mí? ¿Qué me van a hacer? Hombre, me pueden dar una pastilla para que duerma, eso sí, ya mientras dure las cosas por lo menos duermo. Pero bueno, para eso no hace falta un servicio especializado. Un médico de cabecera te lo hace es como si está lloviendo y abro el paraguas. Pues abro el paraguas para aguantar un poco el temporal. No me cura nada, pero bueno, pero soporto un poco mejor esta difícil situación, o un ansiolítico, o unas palabras de orientación al suelo. Pero poca, en un médico de atención primaria que dedica apenas 5 minutos de pie y no te saluda casi porque está esperando al siguiente, poco podemos entrar a hablar. Hay una cosa que me preocupa y seguro que a ti te tiene que preocupar más porque es algo en lo que has trabajado durante muchos años. Las casas tuteladas de Faizen. ¿Tienes noticias de cuál es la situación real? No tengo noticias, pero nos podemos imaginar, Paco, si hemos imaginado cómo puede estar un anciano de 90 años solo en una casa o de 80. Nos estamos imaginando cómo está pasando en las residencias, que no nos dejan entrar, y nos lo imaginamos. Pues pues ¿qué nos podemos imaginar de un piso de Faizen que han sido elegidos más o menos casi, pues en fin, porque ya sabes que Faizen no tiene profesionales estrictos en el sentido, pues sencillamente con buen criterio, como sea, como Dios lo haya hecho entender, porque lo que hemos hecho es una dejación de enfermos crónicos allí, sí. Y entonces, pues ellos los agrupan en un piso, ahí están metidos, y vaya usted a saber lo que está pasando en esos metros cuadrados de patologías severas interaccionando. Vaya usted a saber, porque de luego no habrá ningún psiquiatra que haya cogido y haya ido a ver a alguno. Seguro. Ni con mascarilla ni sin mascarilla. Nada, ellos están ahí al teléfono, el que está al teléfono. Entonces, bueno, en definitiva que están pasando cosas que no sabemos. Sí sabemos, y para terminar, porque yo creo que estamos llegando al punto final, pero mira, sí tenemos muy identificado que muchos